Vale, en el TFT tú empiezas y tienes esta pequeña ruedita de personajes en las que tú puedes elegir. Cada personaje pues tiene unas habilidades y tiene una clase y un subtipo. Y aparte de eso, en esta rueda pues te vienen con un ítem. Como veis, aquí hay una clase y un subtipo. Poppy es Yordle y es guardaespaldas. Y luego, aparte, Poppy tiene habilidades que se van rellenando con el maná. Y una vez termina de rellenarlo, ves, tira la habilidad. Que en este caso es tirar el brokel y después ponerse un escudo. Después, ¿qué más tiene el TFT? El TFT es básicamente un Battle Royale de ajedrez, en el que tú vas colocando tus unidades sobre el campo y una vez las colocas, pues vas haciendo tus diferentes estrategias. Y el objetivo es quitarle toda la vida a los demás. Aquí hay 100 de vida, pues tú le vas quitando 100 de vida a los demás. Las 3 primeras rondas son contra bichos para que tú te armes y más o menos pienses en la estrategia que vas a hacer. Pues por ejemplo, ahora esta y la hoy no pega nada con... No pega nada con esta mujer, con Poppy. Y aquí te van saliendo cartas que tú vas comprando por un valor. Y las vas combinando. De vez en cuando te sale esto, mira. Tu equipo cuenta como si tuviese un mafioso adicional o no sé qué, tal y cual y pa. Me interesa más esta mejora. Estos son pequeñas mejoras que te dan. Entonces, vamos a jugar mafiosos. Porque me interesa más jugar mafiosos. Y de esta manera tú vas vendiendo tu... De esta manera tú vendes a los personajes que vas pillando. Luego tienes dos opciones. Tienes la opción de comprar experiencia para subir de nivel o la opción de actualizar para actualizar la tienda, que se cambien aquí las cartas de aquí. Entonces, ¿de qué te sirve comprar experiencia? Cada nivel te permite poner una unidad más en el mapa. Puedes subir hasta nivel 9. En ocasiones, con algunas mejoras y algunas cositas que puedes hacer, puedes tener hasta 10 u 11 unidades, incluso 12. Eso por un lado. Yo ahora voy a comprar experiencia, por ejemplo. Lo puedes hacer con la F también, pero mira, compro experiencia y coloco aquí a Zaira, que me interesa colocarlas de esta manera. Si miramos aquí, los mutantes, por ejemplo, van cambiando en cada partida. Como ahora no voy a jugar mutantes, voy a jugar mafiosos y alguna combinación de hechiceros o algo. Voy a vender estos de aquí. Y voy a comprar a Lulu y a la Ace, que me son más interesantes ahora mismo que los otros. También le voy a equipar la vida a Poppy. Como ya tenía la armadura, pues se le pone, como veis, se le pone lo que es un objeto ya completo, que era la capa de fuego. Y gracias a ese objeto y demás he podido ganar. Los mafiosos que tienen, por ejemplo, mira, los mafiosos, cuando juntas 3, pues te dan una serie de mejoras. Cuando juntas 5 te da otra mejora más, y así. Las mejoras pueden ser solo para la clase o pueden ser también mejoras para el resto de personajes. Por ejemplo, los eruditos hacen que tu equipo tenga 5 de maná por cada 2 segundos. De esa forma puedes tirar antes las habilidades y por lo tanto haces antes daño con las cositas que tienes que hacer daño. Va a jugar Peaky Blinders. Tú puedes mirar también apretando 1 o 2, puedes ir mirando las estrategias de los demás. Aquí te van saliendo y aquí tú ya te haces una idea. Si pulsas 1 y pulsas 2, pues si pulsas 2 vuelves otra vez a los tuyos. En este caso, por ejemplo, me va a ganar esta ronda, pero no pasa nada. Una cosa importante, tú ganas oro al finalizar cada ronda y generas un interés de oro. En este caso, interés máximo de 5. Por cada 10 de oro que tú tengas, se te suma 1 de oro en cada ronda. Ahora, como me pone más 1 porque yo tengo 10 de oro acumulado. Si tuviese 20, pondría más 2. Y así en todas las partidas. Yo perdí y me quitaron puntos. Yo gané antes y le quité puntos al otro. Y así es
la intención en clasificatorias, por ejemplo, es quedar entre los 4 primeros. Los 4 primeros puntúan positivo y los 4 últimos van a puntuar en negativo. De momento, al principio no te importa, no es tan importante perder rondas porque pierdes poca vida. Sí es importante perder por el menos daño posible. Y para eso es con la... Vamos a coger esta Poppy, me interesa esta Poppy. Y para eso es importante matarle unidades al otro. Entre más unidades le quedan vida al otro, más daño te va a hacer. Y entre más unidades te queden vivas a ti, más daño le vas a hacer al otro. Al principio te quita 2 puntos por cada unidad que quede viva. Y cada X número de rondas, pues tienes un rondito de esto para eso. Mira, voy a subir de nivel otra vez porque voy a coger experiencia para subir de nivel. A esta es interesante subir de nivel en este punto. Después de esa pequeña ruedita. Como veis, aquí están los números de ronda diferentes. Entonces, ahora combatimos contra una persona, combatimos contra otra persona y después volvemos a combatir contra minions, que nos darán objetos. Y así es como se va generando este juego de ajedrez. Ahora que pude juntar 3 popis, como veis la popi aguanta mucho. Porque ya tenemos la popi de nivel 2. Por ejemplo, Zyra de nivel 1. Como veis no tiene aquí... Tiene aquí la barrita esta de oro, igual que Vex. Pero por ejemplo Lulu y Poppy, que sí están a nivel 2, pues ya pueden hacer y aguantar más. ¿Veis? Ahora yo tengo aquí un Darius y aquí otro Darius. Si compro este Darius, se convierte en un Darius de nivel 2. Si juntas 3 unidades de nivel 2, incluida la que tengas en el campo, se convertirá en una unidad de nivel 3. Por eso conservo esta Poppy. Esta Poppy es importante conservarla aquí. Como veis ahora con lo que decía yo, con el interés de oro, aquí se genera un interés de oro de 2, porque tengo 20 de oro. Y así hasta 50 de oro. También consigues más oro en base a la racha. Si tú ganas muchas veces seguidas o pierdes muchas veces seguidas, te dan oro también. Poniendo el cursor encima es que podéis ver las diferentes... Poniendo el cursor encima podéis ver las diferentes ganancias de oro. Si tú llevas 2 o 3 victorias seguidas, pues te dan 1 de oro al final de la ronda. Es como un premio. Como veis ahora, esta Poppy está aguantando muy bien los golpes, a pesar de que me siguen pegando. Ahora estamos en la ronda esta y en principio debería salir algún objeto que tú recoges con tu mini leyenda. ¿Veis? Así. La verdad que he tenido bastante mala suerte y me han salido pues 2 oro y un objeto. O sea, en esta partida estoy teniendo mala suerte con el tema de los objetos. Y esto es simple, es ponerte a jugar y ir aprendiendo lo que hace cada personaje. Aquí le dais con el clic derecho y veis las habilidades. Veis cuánto cuesta y demás. Y es tan simple como eso. Los estoy utilizando como fuente de oro. Es otra forma de utilizar los Jordan. ¿Veis que aquí apareció una mini leyenda? Pues esa mini leyenda es una persona que está mirando mi campo. Como dije antes, con el 1 y el 2 podéis ir mirando. Y de esta forma veis las estrategias de los demás o pinchando sobre el otro. Ahora mismo me interesa coger esta armadura o el Braum. Sobre todo la armadura también por quitar a la Sivir de en medio, que es una unidad que es bastante complicada. Pero voy a coger el Braum porque es más difícil que me salga el Braum a conseguir una armadura después a lo mejor contra los lobos aquí. Que dentro de nada. O en una próxima ronda de escoger personajes aquí. A veces puedes optar por coger el personaje o otras veces puedes optar por escoger el objeto, que sería lo más lógico, ¿eh? O sea, lo más lógico es coger por el objeto, no eso.
Hombre, aquí ya casi que es como que te estudias, a fuerza de que vayas jugando te las vas aprendiendo, pero también te puedes poner full tryhard y estudiarte las unidades y las clases y demás que pueden hacer los demás. Ya con el tiempo vas aprendiendo. Lo básico, las mecánicas básicas del juego son estas. Intento mantenerme ahora por encima de 50 para ganar con las ganancias pasivas que ganas siempre de base son 5, pues ganar otros 5 más y tener 10 de oro. Y ya luego por las victorias o las derrotas pues conseguir un poquito más, pero tener siempre una base de 10 de oro ahora mismo. No lo dije, pero al final de cada ronda pues ganas 2 de experiencia. En el último segundo, sí, claro, es que a veces se queda ahí. Es súper intenso este juego, porque depende mucho de la suerte, pero también de tu habilidad a la hora de combinar o a la hora de tomar decisiones de si gasto dinero en subir de nivel, si gasto dinero en personajes, etc, etc. Tienes que ir tomando decisiones al momento. Y aquí es eso, vas mirando cartas, vas roleando la tienda hasta que te vayan saliendo unidades que te necesites para seguir subiendo de nivel 3 a las unidades. Tampoco tiene mucha ciencia ya una vez llegas a este punto. Aunque más que un juego es un modo de juego dentro del LoL. Pero a mí me resulta más interesante que el LoL en sí. Lo he jugado, nunca he ganado. Ah, bueno, lo que es quedar primero ya es más complicado. Entonces siempre el objetivo es quedar entre los 4 primeros para poder puntuar. Al menos ese es el objetivo. Hombre, el objetivo siempre es quedar primero, ¿sabes? Si quedas primero te llevas fleje de puntos. Porque va la puntuación va a que te lleva más puntos, menos puntos, menos puntos y unos poquitos puntos. Te quitan unos poquitos puntos, te quitan muchos, muchos, muchos y te quitan un fleje de puntos. Ya es así como funciona. Hombre, es que es un juego que sea el último siempre. Es que es un juego al que hay que dedicarle algo de tiempo. O sea, lo interesante es combinar bien los tipos y los subtipos. Eso es lo interesante porque te van dando mejoras. Pero también es interesante que te las conozcas. Y como en cada temporada cambian esto, cambian los personajes, cambia todo, hace más difícil el hecho de que la barrera de entrada se vuelve más difícil. Y aparte es más difícil todavía el hecho de que si no tienes mucho tiempo ponerte a aprenderte lo que hace cada personaje y lo que no. Yo a mí como me gusta, pues yo a lo mejor le dedico una semanita a jugar y ya más o menos le pillo el truco. Ve, mira, a este le ganamos ya, mínimo somos todos 2. Mínimo entramos, somos segundos. Mínimo vamos a ser segundos. Aquí esto no es bueno tenerlo así tan como lo tengo yo, de un lado para otro y tal. Lo ideal es tenerlo así, de esta forma así organizado. También a lo mejor no es solo ponerte a jugar. Yo me pongo a jugar y más o menos pues voy obteniendo esa experiencia para poder combinar bien y tal y saber qué decisión tomar. Pero a lo mejor ver youtuber o gente en directo, lo que sea, puede ayudar también a eso. A combinar. A mí me gusta hacer combinaciones. Esta la vamos a perder y vamos a quedar segundo, lo más seguro. A mí me gusta hacer combinaciones de esto, de guardaespaldas, hechiceros. Los tipos y subtipos que te permiten aguantar bastante. Porque eso aumenta las probabilidades de... Eso aumenta mucho las probabilidades de quedar entre los 4 primeros. Y aquí eliges tu mini leyenda y aquí eliges las arenas y las chispas. Las chispas es el rayito que le pegas al otro. Luego aquí, en este lado de aquí, vas al pase de batalla y en el pase de batalla vas obteniendo diferentes cosas a medida que juegas.